Cuando uno imagina a los médicos de la peste, piensa en la figura de la muerte, silueta negra, máscara de pico alargado, ojos de cristal oscuro. Aquella imagen, que alguna vez fue símbolo de esperanza, terminó por infundir miedo allí donde el hedor a enfermedad envolvía las calles. Pero lo que pocos saben es que tras algunas de esas máscaras se escondían obsesiones más tenebrosas que la pestilencia misma. Venecia, 1631. En pleno apogeo de la peste bubónica, la ciudad era un remolino de rumores, campanas funerarias y rezos apagados. Fue allí donde apareció un médico sin nombre claro, pero todos lo llamaban Il Dottore Oscuro. Nadie supo nunca de dónde había venido. Decía haber sido enviado por la República para ayudar a los necesitados, y nadie tenía la fuerza para discutirlo. Se movía como una sombra arquitectónica entre los callejones, cargando su maletín de cuero desgastado. Su voz era áspera, mecánica. Atendía a los enfermos con la frialdad de un escribano, y tras la máscara de pico nadie podía descifrar sus verdaderos pensamientos. En el interior de aquel largo pico, más allá de las hierbas secas y los pétalos de lavanda, ocultaba pequeños frascos y viales. Algunos suponían que eran remedios contra la peste, otros que eran nada más que supersticiones embotelladas. Pero la realidad era menos piadosa. Il Dottore Oscuro no se conformaba con recetar pócimas o aplicar sangrías. Su verdadera misión, si podía llamarse así, consistía en explorar los límites de la resistencia humana bajo el tormento de la peste. Observaba, registraba, analizaba, no para sanar, sino para entender. Y eso, en aquellos tiempos, era casi más peligroso que la propia peste. En un antiguo palazzo cerca del canal, instaló su improvisado hospital. Pocos volvían a salir una vez cruzaban su umbral. Algunos decían que era por la gravedad de la enfermedad, otros en voz más baja susurraban que allí ocurrían cosas que no podían explicarse con ciencia ni con religión. De puertas adentro, el médico realizaba experimentos macabros bajo el pretexto de la investigación. A los pacientes más desesperados los mantenía despiertos durante días enteros, administrándoles brebajes de composición dudosa. A otros los dejaba sin agua, solo para anotar en su cuaderno negro la secuencia de delirios que ello provocaba. Hubo quienes dijeron haberlo escuchado murmurar palabras en latín antiguo, mientras encendía velas y sumergía metódicamente pétalos en los ojos abrasados de los moribundos. Suscríbete ahora mismo. Es gratis, y así te unirás a esta comunidad donde revelamos secretos oscuros de la historia. Las noches en el palazzo retumbaban con sonidos inquietantes. La madera crujía sin motivo y, a veces, los vecinos juraban oír risas débiles o caídas extrañas detrás de los enormes ventanales tapados. Nadie quería intervenir. El miedo a la peste era igual al miedo al médico. La autoridad de la máscara era incuestionable. Casi todas las noches, il dottore se sentaba a la luz de una lámpara de aceite, escribiendo con pluma de ganso en su cuaderno. Por cada paciente, hacía listas minuciosas. Cuando comenzó el temblor en las manos, cuando los ojos parecían perder toda esperanza, cuando la resignación llegaba como una sombra. Era una cartografía del sufrimiento. Y mientras los cuerpos iban desapareciendo, incinerados para evitar contagios, explicaba siempre. El cuaderno de tapas oscuras crecía en anotaciones y símbolos que solo él podía descifrar. Hubo una tarde
en que un par de comerciantes, bajando por el canal, vieron la silueta del médico inclinado sobre una camilla, hablando en voz baja. No había nadie más allí. Días después, se extendió la versión de que el dottore no estudiaba solo la mente y el cuerpo, sino que intentaba dialogar con la muerte misma, reteniéndola en las habitaciones con filas de velas y cánticos susurrados. Finalmente, la peste empezó a remitir. Los venecianos esperaban que el médico empacara sus cosas y desapareciera, como habían hecho otros. Pero permaneció ahí, en aislamiento voluntario, casi aferrado a su palazzo, como a su último paciente. Hasta que una mañana, simplemente, desapareció. Se llevó sus escritos, los frascos, las túnicas y la máscara. Solo el eco de sus pasos quedó grabado entre las paredes, como un recuerdo dañino. Décadas más tarde, la casa fue reabierta por mercaderes nuevos, pero ninguno pasó allí más de una noche. El aire conservaba una opresión espesa, y más de un invitado diría que escuchó, entrada la madrugada, el inconfundible roce de cuero y el repiqueteo cadencioso de una máscara con pico, deslizándose por las habitaciones vacías. Hoy en día, las crónicas de la ciudad mencionan en voz baja el caso de aquel médico, el obsesivo, el inhumano, el observador del dolor. Algunos ebrios psiquiatras afirman que fue el primer explorador de la mente bajo trauma extremo. No necesitó bisturíes ni cepos, solo el miedo y el silencio. ¿Y la máscara? A veces, al caer la niebla sobre los canales, dicen que se percibe en una ventana polvorienta el brillo frío de dos pequeños ojos de cristal. Si quieres descubrir más relatos y secretos de la historia que te harán reflexionar y temblar, suscríbete ahora mismo. Es gratis y basta un solo clic. El dottore oscuro se marchó sin dejar rastro. O quizás solo cambió de máscara.